Bueno, entonces vamos a ver lo que es primero la región anterolateral del tórax, ¿ya? Como primer músculo vamos a tener este de aquí, que va a corresponder al pectoral mayor. Este pectoral mayor va a insertarse en lo que es en el labio externo del surco de la corredera bicipital, ¿no? O también lo llaman lo que es en el surco subtroquiteriano, ¿ya? Este va a venir a insertarse entonces, como puedes ver aquí, en lo que es en los 2/3 mediales del borde anterior de la clavícula. También va a venir unas fibras que se van a insertar en la cara anterior del esternón y otras abdominales que se van a insertar en lo que es en la vaina del músculo recto del abdomen, ¿ya? Luego, si nosotros levantamos todo este músculo, vamos a encontrar a otro más ahí, que va a corresponder al, si hay un pectoral mayor, hay un pectoral menor. Exacto. Este pectoral menor va a venir a insertarse en lo que es en el borde medial de la apófisis coracoides y va a venir a insertarse en lo que es, escuchen bien, la cara lateral y el borde superior del tercer, cuarto y quinto costilla, ¿ya? Tercera, cuarta y quinta costilla. Luego, ¿qué más vamos a tener aquí? Tendríamos que empezar a hablar de este músculo de aquí. No hay mucho ya, pero va a corresponder al subclavio. El subclavio se va a insertar principalmente, se va a insertar en el primer cartílago costal y en su costilla correspondiente. Este va a tener luego, se va a insertar hacia arriba en lo que es en el canal subclavio, ¿ya? Este canal subclavio, como extra, va a tener dos labios, ¿ya? Un labio anterior, labio posterior. En esos labios se va a insertar lo que es el ligamento clavicóracopectoral de Richet, ¿ya? Que va a corresponder a lo que es el ligamento suspensorio de la axila, ¿ya? Ahora sí, entonces pasemos a lo que es al siguiente músculo, que correspondería, por un lado, aquí no se nota ya, pero va a ser al serrato anterior. El serrato anterior o serrato mayor, aquí no muestra, pero este se va a estar insertando lo que es en el borde medial de lo que es el omóplato. Luego, a manera de digitaciones, se va a estar insertando en lo que es en la cara lateral, borde inferior de la segunda a la novena costilla, ¿ya? A forma de digitaciones. Aquí no se muestra muy bien. Ahora sí. Entonces pasemos con los músculos de la región del hombro, ¿ya? Como primer músculo vamos a encontrar este de aquí. Pueden verlo. Que va a corresponder, los libros indican que es el músculo del hombro, ¿ya? En sí, este músculo, como pueden ver aquí, se va a estar insertando en lo que es en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, borde externo del acromión, y se va a estar insertando también en lo que es en el borde inferior de la espina del omóplato, ¿ya? Ahora, pausalo. Solo con el dorso. Entonces, siguiendo con lo que es ahora estos músculos de aquí, ¿ya? Mira, si hay una fosa supraespinosa, va a corresponder al músculo supraespinoso, que se va a estar insertando en lo que es en los 2/3 mediales de la fosa supraespinosa, ¿ya? Y ahora, recordemos que en el húmero va a haber lo que es dos. Vamos a tener entonces el troquín y el troquíter. También se le llama lo que es tuberosidad menor. Exacto, tuberosidad menor. Tuberosidad mayor. En el caso de la tuberosidad mayor, en su porción póstero superior, va a presentar 3 carillas, ¿ya? En esas 3 carillas va a tener la superior, va a corresponder entonces al músculo supraespinoso. Y al igual que el supraespinoso, el infraespinoso también se va a estar insertando en lo que es en los 2/3 mediales de la fosa infraespinosa y se va a estar insertando en la carilla media de esas 3 carillas, ¿ya? Luego, ¿qué sigue? El redondo
Mayor. menor. Más Primero es el menor, menor, ¿ya? y luego el mayor. Ese redondo menor, lo pueden ver, va a estar insertándose en lo que es en la mitad superior, en la mitad superior de la carilla, de la cara lateral, del borde lateral en sí del omóplato, ¿ya? Toda esta parte de aquí, lo pueden ver aquí. No se confunden, estos dos son uno, por si acaso, uno solo, ¿ya? Y van a venir a insertarse a lo que es a la carilla inferior de esas carillas, ¿ya? Ahora, esa es la mitad superior. La mitad inferior va a corresponder al siguiente músculo de acá. ¿Qué es el músculo? Si hay un redondo menor, hay un redondo mayor. Este redondo mayor entonces va a venir a insertarse a lo que es al labio interno del surco, bueno, en sí de la corredera bicipital, ¿verdad? Al labio interno. Ahora sí, aquí quiero que vean lo más importante. Lo más importante de estos músculos es todo esto de aquí. Fíjense, se va a estar formando un cuadrado, un cuadrilátero, ¿verdad? Este cuadrilátero se denomina lo que es el cuadrilátero húmero, por el húmero, húmero tricipital de Velpeau, ¿ya? La cual, este cuadrilátero va a estar aquí conteniendo, como contenido, como pueden ver aquí, a la arteria circunfleja, digo al nervio circunflejo, o también denominado, exacto, nervio axilar, ¿ya? Y también va a contener a la arteria en este caso solo simplemente arteria circunfleja posterior, ¿ya? Es este de aquí, ¿ya? Ese entonces llegaría a ser el cuadrilátero húmero tricipital de Velpeau. Ahora sigamos. Sus límites, pero estoy olvidando. Este va a presentar lo que es su borde superior, borde inferior del redondo menor. Su borde inferior, el borde superior del redondo mayor. Su límite lateral, el borde interno, borde medial del húmero, y su borde medial va a ser el borde lateral de la cabeza larga del tríceps. Ahora, el siguiente espacio axilar va a corresponder a este de aquí. Este es el triángulo húmero tricipital de Avelino Gutiérrez, ¿ya? Este va a estar delimitado de la siguiente manera: hacia lateral, el húmero; hacia medial, la cabeza larga del tríceps; y su base va a corresponder al borde inferior del redondo mayor. Su contenido, aquí sí lo pueden ver bien. Mira, es lo que no se puede mostrar. Es el nervio radial, ¿ya? Y a la arteria, no, braquial profunda, humeral profunda, o en la literatura clásica, colateral externa, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver, a dónde llegan esos dos. Pero fíjense, algo para que se puedan acordar: estos dos espacios axilares, ya sea el cuadrilátero o el triángulo, en plexo braquial va a haber un tronco secundario posterior, ¿ya? Este tronco secundario posterior también se denomina radio circunflejo. Son precisamente esas dos ramas las que van a estar aquí. Por un lado, el radio, nervio radial, circunflejo, el nervio circunflejo o axilar. Ahí lo tienen, ¿ya? Pausar. Exacto. Simplemente nos faltaría en esa parte posterior lo que es al subescapular, ¿ya? Subescapular simplemente se va a insertar en troquín, ¿ya? En el troquín. Ahora, estos cuatro músculos, es decir, los tres que se insertaban en la cara postero superior del trocánter, es decir, el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor, luego vamos a tener al subescapular, van a corresponder a los músculos del manguito rotador, ¿ya? Exacto. Ahora pasemos a lo que es a los músculos del brazo, ¿ya? Como pueden ver aquí, este es el más superficial, es el primero que lo van a poder observar. Se llama el bíceps braquial. Al denominarse bíceps, va a tener dos cabezas. Por un lado vamos a tener su cabeza larga, la cual, como pueden ver, está discurriendo por lo que es la corredera bicipital
y se va a estar insertando en esta porción de aquí, en el tubérculo supraglenoideo, ¿ya? Ahora, algo más para complementar, van a tener que esta corredera bicipital va a estar cerrada por un ligamento de disposición transversa, el cual se denomina ligamento humeral transverso o de Gordon Brody, ¿ya? Ahora, ¿qué más vamos a tener aquí? A la cabeza corta, la cual se va a estar insertando en el vértice de la apófisis coracoides. Algunos consideran que se va a estar insertando junto a un tendón conjunto que va a corresponder precisamente al músculo coracobraquial, ¿ya? Ahora pasemos a hablar precisamente de ese músculo. Aquí. Un movimiento. Si les piden identificar el músculo coracobraquial, un movimiento. Ahí lo pueden ver. Pueden ver este músculo de aquí, que se va a estar insertando, como les dije. Algunos consideran un tendón conjunto que se inserta en el vértice de la apófisis coracoides. Este luego va a descender hacia lateral y se va a estar insertando en el borde medial del húmero, ¿ya? Su importancia, vamos a tener a este nervio de aquí, que va a corresponder al nervio musculocutáneo, o también denominado el perforante de Casserius, ¿ya? El cual va a estar naciendo de lo que es el tronco lateral, precisamente es este de aquí, del tronco secundario lateral, o también denominado tronco medio musculocutáneo, ¿ya? ¿Por qué medio musculocutáneo? Porque va a estar la rama lateral para el nervio mediano y musculocutáneo va a estar dando al nervio musculocutáneo o perforante de Casserius. Miren, fíjense, está clarito, lo perfora, ¿ya? Así que si les preguntan qué nervio está perforando al músculo coracobraquial, ¿ustedes qué responden? Músculo cutáneo perforante de Casserius. Exacto. Ahora sí, pasemos con lo que es el braquial anterior, o también denominado simplemente braquial, ¿ya? Este se va a estar insertando en lo que es, cabe aclarar que el deltoides se va a estar insertando en lo que es en la tuberosidad deltoidea, o también denominado la B deltoidea, la cual va a tener dos labios. El deltoide se va a estar insertado por su lado en su labio superior. En cambio, este braquial anterior, el cual va a estar profundo a lo que es al bíceps braquial, simplemente hacen esto, ahí lo ven, en el labio inferior. Y este se va a estar insertando en lo que es en la base o en el tubérculo subcoronoideo. ¿Está bien? Es decir, en la base de la apófisis coronoides. Ahora sí, algo importante es que entre lo que es el músculo bíceps braquial y el braquial anterior va a estar discurriendo un nervio, que precisamente es el nervio que perforaba al coraco braquial. Si les piden hallar entonces el nervio musculocutáneo, separan un poco y ahí lo observan. Este es el nervio musculocutáneo, ¿ya? La cual pueden ver que va a estar llegando a lo que es a nivel del antebrazo, en la cual va a dar su rama terminal. Es el nervio cutáneo antebraquial lateral, ¿ya? De ahí su nombre de este nervio musculocutáneo. Músculo porque perfora un músculo. El músculo cutáneo porque va a estar inervando a lo que es a la región cutánea de la región lateral del antebrazo, ¿ya? Ahí lo tienen. Entonces, si les piden hallar nervio cutáneo antebraquial lateral, ya saben, músculo cutáneo y va a estar hacia lateral, ¿ya? Ahora sí, pasemos lo que es al siguiente músculo, que es el único músculo de la región posterior. Es este músculo de aquí, que es el músculo tríceps braquial. ¿Está bien? Vamos a tener por un lado a su cabeza larga. La cabeza larga se va a estar insertando en el tubérculo subglenoideo, ¿ya? En otras palabras, ambos tubérculos, tanto el supra y el infraglenoideo, van a corresponder a las porciones largas, ya sea el supra a la porción larga del bíceps braquial y el infraglenoideo a la porción larga del tríceps braquial, ¿ya? Luego, vamos a tener que en la cara posterior del húmero había un canal, era el canal de torsión.
o canal del nervio Radial. radial. Ese igual va a dar lo que es un labio superior, un labio inferior. El labio superior va a estar correspondida por lo que es el vasto Lateral. externo lateral. Por otro lado, vamos a tener al vasto interno o al vasto interno que se va a estar insertando en la labio inferior del canal de torsión, ¿ya? Ambos tendones se van a unir y se va a estar insertando en los 2/3 inferiores del olecrano. ¿Está bien? Ahora sí. Pasemos entonces con lo que es directamente con antebrazo. Aquí sí necesito que me presten mucha atención. ¿Por qué? Sí es un poco complicado, ¿ya? Ahora sí. El antebrazo va a estar dividida en 3 segmentos, ¿verdad? Por un lado, una anterior. Lateral y posterior. Exacto. Si también, o incluso, si leen Moore, van a ver que esta parte va a corresponder al anterior y a esto a la región posterolateral. ¿Ya? Eso en la literatura moderna. Ahora, para esto vamos a irnos a la pizarra, ¿ya? Páusalo. Vamos a empezar entonces con lo que es la región anterior, ¿verdad? La cara anterior. Este va a estar dispuesto en 4 planos. Vamos con el primer plano. Por un lado, vamos a tener entonces 4 músculos, ¿ya? El primero va a corresponder al pronador redondo. Luego vamos a tener al palmar mayor. Luego palmar menor. Y por último el cubital anterior. Cabe aclarar que esto es la literatura clásica. La literatura moderna. ¿Qué nos dice? Pronador redondo es igual que pronador redondo. Sí. Palmar mayor es el flexor radial del carpo. Palmar menor, también denominado palmar largo. Y el cubital anterior, si este es radial, este va a ser flexor cubital del carpo. ¿Está bien? Entonces vamos a verlos ahí. Vamos a tener entonces, a estos músculos también se les denominan lo que son los músculos los músculos epitrocleares, ¿ya? O también epicondilios mediales. Vamos a encontrar en un primer punto, si les piden hallar al pronador redondo, tenía que simplemente usar esto un poco y ahí lo tienen. Este es el pronador redondo, ¿ya? Este pronador redondo va a tener 2 inserciones. Unos que van a ser en lo que es en la epitróclea o en el epicóndilo medial. Y otros que van a corresponder a lo que es a la base de la apófisis coronoides, ¿ya? Entonces va a haber un espacio entre ambos, las cuales precisamente van a estar albergando a lo que es, yo levanto lo que es la expansión aponeurótica, ahí lo ven, con flashes, ¿no? Ahí, mire, entre ambos fascículos van a encontrar al nervio mediano, ¿ya? Nervio mediano es este de aquí, fíjenlo biencito. ¿Lo ven, verdad? Ahora sí. Ese es el primer músculo. Luego, pasemos a hablar entonces del siguiente músculo, que va a corresponder, como pueden ver aquí, al palmar mayor. ¿Ya? Palmar mayor. Este palmar mayor se va a estar insertando en lo que es en la base del segundo y tercer metacarpiano. ¿Ya? Ahí lo ven. Ahora, en este cadáver no hay por si acaso palmar menor, o sea, es el palmar largo, ¿ya? Pero si a esto lo hago así, aquí vamos a tener a lo que es al cubital anterior. Cubital anterior, ¿qué? Si les piden hallar el nervio cubital, recuerden, el cubital anterior o flexor cubital del carpo va a tener como satélite precisamente a este nervio de aquí. Nervio cubital. Nervio cubital, ¿ya? Entonces si les piden hallar nervio cubital, tendrían que hacer esto de aquí. Ahí. Ahí. Y lo agarras, bueno. Ahí. Y nervio cubital. También vamos a tener que este va a tener inserciones, ¿ya? El cubital anterior
va a estar lo que es en el borde lateral, bueno, borde medial del olecranon, y otras que van de la epitróclea, y entonces van a formar una especie de canal, ¿está bien? Que va a ser precisamente denominado el canal cubital, ¿ya? O también denominado lo que es el surco, que igual va a pasar por aquí precisamente. ¿Alguna vez se han chocado el codo? Sí, horrible. Es precisamente ese nervio, el nervio cubital, ¿ya? El epitrócleo olecraniano, ¿ya? El cual en algunos libros, como lo que es el libro de Campo Hermoso, en ahí lo van a denominar el grito de la suegra, ¿ya? Es precisamente ese de ahí. El nervio cubital, el cual estaría entonces pasando por ahí. Este es nervio cubital, el cual va a estar naciendo del tronco secundario medial, o también denominado el tronco medio cúbito cutáneo, ya, cúbito cutáneo, porque recordemos que daba lo que es al nervio antebraquial medial, y ahí pueden ver el nervio cubital, que va a estar pasando precisamente por el canal cubital, y pueden verlo a nivel de lo que es el cubital anterior, y ahí lo encuentran, nervio cubital, es su satélite del cubital anterior. Ahora sí, pasemos entonces con el segundo plano, ¿está bien? Lo voy a ir allá. Al siguiente plano. Este es el primer plano. Pasemos al flexor común superficial de los dedos. Al flexor largo del dedo pulgar. Y ahora, el flexor largo del dedo pulgar. Luego vamos a tener si hay un flexor común superficial, hay un flexor común profundo de los dedos, ¿ya? Entonces pasemos ahí. Miren, vamos entonces a hallar a lo que es este es a simple vista, este es, ¿ya? El flexor común superficial de los dedos, el cual va a tener una relación muy importante, el cual va a ser que tendríamos que separar esto ahí, y el otro ahí. Ahí sí tú lo agarras. El otro, ahí sí alguien puede agarrar. Ahí sí, miren. Aquí pueden ver, unos fascículos se van a insertar en lo que es en la epitróclea, y otros en lo que es en el borde anterior del radio, ¿ya? Y ahí pueden ver este arquito, pueden verlo, una especie de arco. Este precisamente es el arco del flexor superficial de los dedos, el cual va a estar conteniendo a este mismo nervio de aquí, es el nervio mediano, ¿ya? Y si me voy un poco más aquí, ahí, a este lado, grábalo, de este lado. Ahí, flash colocar. Miren, este es el arquito, y ahí viene, mira, nervio mediano, el nervio mediano, el cual una vez que pasa por lo que es los fascículos del coronador redondo, va a estar conteniendo a la arteria cubital. Ahí lo ven. Ahora, si hay una compresión o un traumatismo a este nivel, va a provocar lo que es la parálisis isquémica de los flexores, el cual, si hay una compresión de las fascias, va a provocar posteriormente lo que es el síndrome de Volkmann, ¿ya? Eso lo van a leer en la target, ¿ya? Ahí nomás. Ahora, toca. Para el siguiente plano, es decir, al tercer plano, dijimos que van a corresponder a dos músculos, ¿ya? Para eso simplemente hacen esto, un movimiento. Ahí lo ven. Este es el flexor largo del dedo pulgar. Y ahora, aquí vamos a tener al flexor profundo de los dedos. Su importancia es que entre ambos, aquí lo tenemos, en el borde lateral del flexor profundo de los dedos y en el borde medial del flexor largo del dedo pulgar, va a estar este nervio de aquí, el nervio mediano. Es decir, el nervio mediano va a estar pasando primero entre los fascículos del pronador redondo,
por el arco del flexor común superficial de los dedos y va a estar a nivel de lo que es del antebrazo, ahí, el nervio mediano, ¿ya? Ahora, como último músculo, bueno, algo más que les quiero decir es su modos de inserción, ¿ya? Vamos a tener entonces, aquí está bonito, ya. El flexor común superficial se va a dividir en dos lengüetas, miren, dos lengüetas. Y entre ambas lengüetas va a estar correspondido al flexor profundo de los dedos, el cual aquí se le denomina el tendón perforante. Y a esta parte de aquí, al tendón perforado. Ambas lengüetas se van a estar insertando en lo que es en la falange media, ¿ya? La cuales van a corresponder a un quiasma, el quiasma tendinoso o quiasma de Camper. Y ahora, luego vamos a tener al tendón perforado, el cual se va a estar insertando en la base de la falange distal, ¿ya? Ahí lo ven. Tendón perforado, a ambas lengüetas del flexor superficial y al tendón perforante. Es precisamente este tendón por su inserción en el flexor profundo de los dedos que van a poder hacer esta flexión de la falange distal. Esa flexión, ¿ya? Porque precisamente se va a estar insertando en la base de la falange distal. Ahí lo ven. ¿Ya? Ahora, ¿qué más necesitamos aquí? Nos falta un hito. Va a corresponder al pronador cuadrado, ¿ya? Que es el único de la cuarto plano. Ahora, ¿qué nos interesa de esto? Pueden ver que aquí he dejado un espacio, ¿sí? Ese va a ser precisamente un espacio que se va a denominar el espacio de Parona, el cual es un espacio intermúsculo tendinoso que va a estar entre lo que es el pronador cuadrado y el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del dedo pulgar, ¿ya? Así que para ubicarlo aquí, tener que hacer igual un movimiento. Simplemente levantan esto. Ahí está. Este es el pronador cuadrado, ¿ya? Y el cual el espacio de Parona estaría correspondiendo a todo esto. Sácalo nomás. Tendría que yo sacarlo toda esta parte de aquí. Ahí. Ese entonces es el espacio de Parona, ¿ya? Ya saben. La importancia de ese espacio es que va a estar conectando con el espacio retrotendinoso palmar de la mano, ¿ya? Ahora sí. Ese espacio lo van a leer en la tarjeta, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Eso sería más que todo en la que es en la región anterior, ¿ya? Pasemos con lo que es la región lateral. Me voy a ir allá. Vamos a tener que la región lateral del antebrazo va a estar dispuesta, al igual que esta, que va de superficial a profundo, va a ser lo mismo. Por un lado, vamos a tener entonces primero al branquio radial, o también denominado supinador largo. Y solamente van a leerlo en testín el húmero estilo radial de Powell, ¿ya? Luego, ¿qué sigue? El primer extensor radial. Luego, el segundo extensor radial. Y por último, vamos a tener si hay un supinador largo, hay un supinador corto. Eso es en la literatura clásica. Pasemos entonces con la literatura moderna. Primer extensor radial también se denomina al segundo extensor radial, ya vamos a tener al supinador corto, simplemente supinador, ¿ya? Pasemos. Para que se ubique, yo les recomiendo esto. Les dije que es de superficial a profundo. Miren, el húmero estilo radial de Powell, acuérdense ese nombre del supinador largo, ¿ya? Fíjense, es el único que nace del borde lateral del húmero. Es el único que está naciendo arriba, porque luego todo se está insertando en el epicóndilo lateral o epicóndilo, ¿ya? Fíjense,
lateral. ¿Ya? Ahí vamos a tener entonces al braquio radial, supinador largo o húmero estilo radial de Bowyer. Ahora, simplemente una vez que que lo encuentren, es el primer extensor radial o extensor radial largo del carpo. Y el que está más abajo es el segundo extensor radial o extensor radial corto del carpo. Y por ultimito va a corresponder a este de aquí. Este no se nota muy bien, pero igual tiene una importancia. Va a estar a este nivel. Igual va a tener dos fascículos. Casi es lo mismo que el coronador redondo, ¿ya? Este entonces va a ser el supinador corto, que va a tener fibras que van desde lo que es el epicóndilo va a estar rodeando a todo lo que es a la tuberosidad bicipital, ¿ya? Luego va a haber otras que, recordemos que en el cúbito hay la cavidad sigmoidea menor. Van desde su parte inferior y van a rodear, ¿ya? Y van a tener un espacio. Voy a tratar de dibujarlo, ¿ya? Entonces, hemos dicho que este supinador corto va a tener fascículos húmero radiales, ¿ya? Que van desde lo que es el epicóndilo o epicóndilo lateral, de esta manera. Y otros que van desde lo que es el borde inferior de la cavidad sigmoidea menor. Van a estar bordeando todo esto. Y van a estar insertándose hacia el superior, lateral e inferior de la tuberosidad bicipital. ¿Está bien? Ahora, pueden darse cuenta ahí que hay un espacio. Que ese espacio lo voy a hacer con rojo, ¿ya? No es arteria. Va a corresponder entonces al nervio cubital, que recordemos que pasaba el canal de torsión. Va a estar contenido lo que es en el surco bicipital externo. Entonces ahí es que va a ser, pues, de esta manera. Ahí, y este se va a dividir en dos ramas: un ramo anterior sensitivo y un ramo posterior motor, que va a estar pasando entre ambos fascículos. ¿Está bien? Aquí entonces aquí sí se nota ambos fascículos. ¿Miren? Entonces, si les piden el nervio un cachito, ¿ya? Radial, es el nervio radial, ¿ya? No sé cómo, perdón. Es el nervio radial, ¿ya? Nervio radial va a tener su ramo anterior sensitivo, su ramo posterior motor. Es este motor que más o menos se nota un poco, miren, está dentro de sus fibras. Este es su ramo motor, ¿ya? O su ramo posterior o ramo profundo. Eso serían entonces lo que es esta lateral. Ahora, pero pasemos con sus inserciones, me estaba olvidando eso. El húmero estilo radial de Bowyer, como es su nombre, húmero en el epicóndilo lateral. Húmero estilo, base de la apófisis estiloides. Húmero estilo radial. Ahí lo tenemos, ¿ya? Ahí entonces vamos a tener luego al primer extensor radial del carpo y al segundo. Como pueden ver, estas van a estar como en el piso, ¿ya? De lo que es la tabaquera anatómica. Y estas van a venir a insertarse en lo que es en la base, el largo, en la base del segundo metacarpiano. Y el corto en la base, o en sí, menciona la literatura, en la apófisis posterior del tercer metacarpiano, ¿ya? Luego vamos a tener a un siguiente músculo. Son esos tres, ¿ya? Esos cuatro. Región posterior. A ver, lo voy a ir allá igual, ¿ya? Región posterior. Este era por cuatro planos. Este va a ser simplemente por dos planos. Un plano superficial, un plano profundo. Entonces vamos a tener por un lado lo que es primero al extensor de los dedos, ¿ya? Extensor común de los dedos. Luego vamos a tener al extensor propio del dedo. Meñique. Y luego, aquí había el cubital anterior, ¿ya? Y aquí vamos a tener entonces al cubital posterior. O también este cubital posterior. Recuerden, plano de flexión, plano de extensión. Entonces, si este es el flexor cubital del carpo, este va a ser extensor cubital
del carpo, ¿ya? Pasemos entonces aquí. Y por la lancona, ¿ya? Pero ese va a estar más aquí. Primero, al extensor, mira, aquí igual amorro. Al extensor común de los dedos. Mírenlo biencito. Mira, Bondi. Ahí está. Extensor común de los dedos, ¿ya? Y por último, es este de aquí. ¿Ya? Miren. Van de lo que es el epicóndilo lateral o epicóndilo, ¿ya? Ahí lo ven. Y vamos a tener al cubital posterior. Un poco de sus modos de inserción es medio raro, ¿ya? Pero vamos a tener principalmente que, aquí voy a tratar de hacerlo. Vamos a tener este tendón a nivel de lo que es la articulación metacarpofalángica. Va a recibir unas expansiones a sus laterales que van a corresponder a los músculos interóseos y a los lumbricales, ¿ya? Luego va a dar una expansión aponeurótica a la falange. Luego se van a dividir en 3 lengüetas. Una lengüeta media que se va a insertar en la falange media y las 2 laterales en la base de la falange distal. No se nota aquí, ¿no? No. Luego vamos a cubital anterior. Ahora sí. Vamos con el último planito. Con eso yo creo que nos vamos ya. A menos que quieran reconocer así cada uno. Yo sí quiero. ¿Qué es la región? El plano profundo va a estar dispuesta de lo que es. La literatura nos indica esto: de superior a inferior, lateral a medial. Primero vamos a tener hacia lateral lo que es el abductor largo del pulgar, luego el extensor corto del dedo pulgar, luego el extensor largo del dedo pulgar y por último nos falta el extensor propio del dedo Índice, ahora sí. Ahí. Entonces ahí tendríamos nuestro plano superficial, plano profundo. Pasemos entonces ahí sí. Bien, para eso vamos a tener que, si les piden entonces hallar ese plano profundo, un movimiento. Ahí sí, se van a separar un poco esto y ahí sí todo pueden checarlo bien, miren. Va, el más lateral y el más superior es el abductor largo del dedo pulgar. Luego, inmediatamente por debajo, hemos dicho, ¿verdad? De superior a inferior, de lateral a medial, el extensor corto del dedo pulgar. Y luego, si hay un extensor corto, hay un extensor largo. Y por último, para el dedo índice, el más medial y el más inferior, ahí lo ven, el extensor propio del dedo índice. ¿Ya? Lo importante de todo esto es que si les piden hallar lo que es precisamente, recuerdan ese ramo del nervio radial, ese ramo profundo, van a hacer estito, ahí lo ven. Fíjense. Este es el ramo profundo del nervio radial. Entonces todo su recorrido sería el triángulo húmero-tricipital de Avelino Gutiérrez, surco bicipital externo, ambos fascículos del supinador corto y su ramo profundo va a ser este de aquí, entre el plano profundo y el extensor común de los dedos. Fíjense, clarito se nota, ¿verdad? Luego, entre sus otras relaciones, aquí sí se ve re bonito. Este plano profundo, pueden ver aquí, lo que es el abductor largo del dedo pulgar, el extensor corto del dedo pulgar, van a estar formando lo que es el límite lateral de la tabaquera anatómica. Ahí lo tenemos. Lo que es el abductor largo del dedo pulgar se va a estar insertando en la base de la primera falange. Luego vamos a tener al extensor, ¿ya? Este corto, miren, en la base, si es corto, simplemente va a llegar a la base de la falange proximal del dedo pulgar. Y luego vamos a tener, ya saben, un movimientito y ahí lo tenemos. Este de aquí, ¿ya? Aquí también lo pueden ver aquí, miren, es este de aquí, ¿ya? Este va a estar formando el límite medial de la tabaquera anatómica. Y al ser largo, se va a estar llegando, si es largo, a la base de la falange distal.
Contenido, la dorsalización de la arteria. Radial. Exacto. Sí. La cual, esto me olvidé decirles, la cual antes de llegar ahí pueden ver que va a estar en lo que es en una especie de canal, un surco, denominado el canal del Pulso. exacto, el canal del pulso. Si les piden entonces límites del canal del pulso, dicen el húmero estilo radial de Poirier o el braquio radial o supinador largo hacia lateral y hacia medial el palmar mayor o flexor radial del carpo. Ahí lo tienen, la arteria radial. Y en la tabaquera anatómica su dorsalización. ¿Ya? Dorsalización. Ahí lo ven bonito. Falta la anconia. Ah, ¿ves? Sí. Ya. Entonces en el plano superficial, ahí lo tenemos. Bien clarito. Tiene una disposición, bueno, la forma de un triángulo, ¿no? Las cuales se insertan en el borde lateral del olecrano. Y su base en el borde lateral del olecrano. Y su vértice en el epicóndilo lateral o epicóndilo, ¿verdad? Ahí simplemente este va a tener luego su borde superior, que va a estar en relación con el vasto externo, y el inferior con el cubital. ¿Ya? Este anconio también podríamos denominarlo incluso el anconio menor, porque el anconio mayor va a corresponder, exacto, a la cabeza larga del tríceps va a corresponder el anconio mayor. ¿Ya? Entonces, eso sería casi todo con lo que es respecto a relaciones de lo que es todos estos músculos del miembro superior, ¿ya? Ahora, ahí nos despedimos.